Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Daniel Betancourt, es abogado experto en materia tributaria. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Bien, queríamos conversar con usted respecto a lo que fue el reciente ajuste de la unidad tributaria de 300 a 500 bolívares, además de una unidad tributaria que ya estaba establecida a principios de este año por el Ejecutivo Nacional para todo lo que tiene que ver con operaciones con el gobierno nacional. A partir de este momento, esta nueva unidad tributaria que va a contar para lo que es el ejercicio fiscal del próximo o de este año 2018, más no para la declaración del impuesto sobre la renta, ¿ustedes consideran que se sigue haciendo de forma inadecuada al no ajustarse a los niveles de inflación? En efecto, Mariana, la noticia fue el pasado 1 de marzo. El presidente de la República ya había anunciado que hubo un incremento de la unidad tributaria de 300 bolívares a 500 bolívares, lo que representó un incremento del 66%. La primera crítica que en efecto indica es que los niveles de inflación en Venezuela, a pesar de que no existen cifras oficiales, son mucho mayores a ese porcentaje. De hecho, existen 3 unidades tributarias en Venezuela. La primera es la unidad tributaria, esta que aumentó de 300 a 500 bolívares. Ya habíamos comentado en este mismo espacio que la Asamblea Nacional Constituyente promulgó una ley constitucional en la que estableció la unidad tributaria sancionadora, cuyo valor no se sabe, y posteriormente vino una nueva unidad de medida que la gente le ha dado los efectos de la unidad tributaria por cuanto sustituye a la unidad tributaria en los procesos de contratación pública, en las determinaciones de las cajas chicas y en los viáticos. Esa nueva unidad de medida se llama UCAO, unidad de cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo. Tiene un nombre complicadísimo, pero la realidad es que en efecto en procesos administrativos, propiamente en contrataciones públicas, la sustituye. Este valor de esta UCAO sí se conoce, es 10.850 bolívares, y ahí tú puedes medir la inflación. La inflación, es decir, el salto en los procesos de contrataciones de los 300 bolívares a los 10.850 va a cerca del 3.600% el aumento, el cual puede ser un indicador para saber cuál fue el nivel real de inflación en Venezuela durante el año 2017. Si se contrasta este 3.600 aumento de una unidad que usa el Estado para sus contrataciones públicas versus la unidad tributaria establecida en el Código Orgánico Tributario, que solo fue el 66%, ves que no hay una simetría respecto a los aumentos. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, para las personas naturales y jurídicas, la unidad tributaria es la que mide su capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque los elementos constitutivos de los tributos se determinan a través de esta unidad de cálculo que es la unidad tributaria. ¿Qué consecuencias trae en particular? Bueno, que cada vez van a haber más contribuyentes de personas naturales, porque si bien recordamos, existe la obligación de declarar, si usted es asalariado de 1.000 unidades, a partir de 1.000 unidades tributarias, y si va por cuenta propia, a partir de las 1.500, bueno, prácticamente todos los ciudadanos venezolanos están en la obligación para el ejercicio fiscal que viene, visto los niveles de inflación que están pronosticando algunos economistas para Venezuela en el 2018, prácticamente todas las personas naturales van a ser contribuyentes. ¿Qué otra consecuencia trae? Bueno, que hay una noción que se llama contribuyente especial en el ordenamiento tributario venezolano, que en principio era especial en serio, es decir, era especial para que tuvieran un trato preferencial ante la administración porque eran grandes contribuyentes. Esta noción son a todo el que tenga ingresos anuales iguales o mayores a 30.000 unidades tributarias, bueno, multiplica 30.000 por 500, y cualquier pequeño negocio, un kiosco, una bodega, cualquier pequeño negocio va a poder ser calificado como contribuyente especial por la administración tributaria, excluyéndolo del sistema de ajuste por inflación, determinándolo como agente de retención del impuesto al valor agregado y determinándolo como contribuyente del impuesto a grandes transacciones financieras. En otras palabras, un aumento de estos niveles, abiertamente contrario a la inflación de la unidad tributaria, como se plasmó en la Gaceta del 1 de marzo, es regresivo y va contra los sistemas, contra los principios elementales de tributación en Venezuela, como el respeto a la capacidad contributiva y la progresividad. Cuando vemos todo esto, vemos también que para el ejercicio fiscal 2017, declaración de impuesto que está por cerrar, se hizo una exoneración que ya se había hecho en años anteriores, en alguna oportunidad, ya van 3 años consecutivos, correcto, si no me equivoco, haciendo estas exoneraciones. Esta última fueron de 6.000 unidades tributarias. ¿Va a pasar lo mismo entonces para el año 2019 cuando tengas que hacer la declaración de 2018? Fíjate, Mariana, en efecto, esta perversidad del sistema que te hablé de ajustar la unidad tributaria a valores contrarios a la inflación, muy por debajo de la inflación, ha creado que todas las personas naturales sean contribuyentes y en efecto el Ejecutivo Nacional, por vía del estado de excepción, se ha dado cuenta de esta situación
y en vez de corregir las patologías propias de la ley de impuestos sobre la renta o ajustar la unidad tributaria a unos valores reales con la inflación, ha dado una serie de decretos de exoneración, este es el tercero que se dicta, por 32.000 unidades tributarias, que multiplicadas por el valor de la unidad tributaria para el ejercicio 2017 da 9.600 bolívares, y que bueno, todas las personas naturales deberían aprovechar en su declaración de impuestos sobre la renta. En medio de estas consideraciones que haces de lo que es la unidad tributaria también es un mecanismo de cálculo de otra cantidad de cosas que se pagan en el país, entre esto lo que tiene que ver con el ticket de alimentación, así como está rezagada la unidad tributaria para el pago al Estado, para poder volverla incluso es negativa para los venezolanos cuando todo el mundo es contribuyente prácticamente. En este caso, ¿qué más se está afectando de la vida diaria del venezolano y cómo se complican todo lo que tiene que ver con la contabilidad de una empresa y de las personas al momento de estas exoneraciones que se hacen por vías de decreto? Fíjate, la primera de tus preguntas, ¿en qué otra manera afecta? En efecto, la unidad tributaria es la unidad de medida del cestaticket socialista, es decir, el ticket de alimentación. Lamentablemente, una de las causas por las cuales no se aumenta el valor de la unidad tributaria es que los cestatickets están nominados en un número muy alto de unidades tributarias, es decir, si se varía, la unidad tributaria porcentualmente sería un peso tanto para el Estado porque tiene una gran cantidad de funcionarios y empleados, tanto como para el sector privado. Fíjate que hay un desfase entre el salario mínimo o la cuantía del salario mínimo y lo que reciben por cestatickets, y eso, más que ser un problema, es el origen del problema. Es decir, cuando se ató la unidad tributaria a altas cantidades del ticket de alimentación, existe un incentivo económico para no aumentar la unidad tributaria a su nivel real. ¿Qué otra cosa se paga con la unidad tributaria? Bueno, las tasas. Y en esto pierde el Estado al no aumentar la unidad tributaria como es. Vamos a ver un ejemplo práctico que es la ley del timbre fiscal, que establece la tasa para el pasaporte, que también se quedó rezagada, bueno, y en ese caso el SAIME estableció otros servicios para poder tratar de compensar la obtención de pasaportes. Pero en conclusión, la obtención de pasaportes, a estar un costo infravalorado, es muy difícil en Venezuela. Recordemos que estos materiales que se adquieren son nominados en divisa y son importados, y si el Estado no recibe como contraprestación una cantidad suficiente para comprar los materiales o para la prestación de un servicio, en este caso el pasaporte, ocurre la escasez. Cuando vemos todo lo que está señalando, el Estado también está perdiendo. Correcto. Al no tener que hacer o al no hacer los ajustes como debe hacerlos. Pero además, ahora también se ha incorporado, y quisiera tú desde el aspecto contable y de lo que manejas en materia jurídica, se ha incorporado la posibilidad de incorporar al patrimonio lo que tiene que ver con las operaciones a través del petro. ¿Esto cómo podría contabilizarse allí? ¿Va a tener alguna fórmula o puede generarse alguna dificultad en cuanto a lo que es colocar esto en libros contables, en este caso de la banca? Sí, fíjate, el petro, bueno, es un fenómeno aún que se discute tanto económica como doctrinamente. Algunos le han dado carácter de activo, otros le han dado carácter de título de valor, otros le han dado un carácter de criptomoneda. En efecto, es algo novedoso, no solo en el sistema venezolano, sino en todo el mundo, que un Estado utilice la tecnología de criptomoneda para emitir valores. Pero en todo caso, va a ocurrir quizás como ocurrió con las emisiones de bonos de deudas, que se obligó a ciertos sectores, por ejemplo banco y seguros, comprar emisiones. Pudiera ocurrir lo mismo con el petro. No sabemos a ciencia cierta, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuál es el valor, cuál es la confiabilidad, porque cotizarán a abrir en el mercado secundario. Aventurarte una opinión de cómo se sentaría esto contablemente de una figura absolutamente nueva sería irresponsable de mi parte. No obstante, sí te puedo decir que en realidad el petro lo que busca es dar un alivio a las finanzas públicas. No solo los venezolanos, los ciudadanos a pie nos encontramos asfixiados por un problema hiperinflacionario, y por la falta de divisas, sino el Estado se ve en la misma necesidad, y ante un contexto en que no puede realizar operaciones de crédito público en el exterior, vistas las sanciones de algunos países contra el gobierno venezolano, ha inventado o ha implementado otras vías como la del petro, cuya constitucionalidad yo creo que debe ser discutida en un amplio debate en Venezuela. Hablando de asfixiada, otra cosa que está asfixiada son los libros contables, no caben ya las cifras allí. Correcto, Mariana. Una de las consultas que tenemos los abogados que nos dedicamos a esto al tributario del derecho administrativo en Venezuela es que los sistemas contables manejan hasta 16 dígitos.
por ejemplo, SAP, que es el sistema de más amplia aceptación internacional. No solo eso, también Microsoft Excel existe, solo se hacen cómputos de cifra hasta 16 dígitos. Esto es una patología o es un síntoma propio de las economías hiperinflacionarias, ya se presentó en Zimbabue, se tomaron unas medidas específicas que se les han estado planteando al gobierno nacional a través de la administración tributaria, como reducir el número de ceros, así como se hacía en bachillerato 1000 por 10 a tal o tal cantidad por 1000, crear una macromoneda venezolana o utilizar una unidad de medida en que se divide esas cifras y se achiquen. Por ejemplo, puede ser la misma unidad tributaria. Estas tres opciones se han planteado digamos, a las autoridades competentes, quienes esperemos en los próximos días no sean sordos al problema y se den cuenta que existe un problema grande por la cantidad, los montos o la nominación de las cantidades en las grandes empresas de Venezuela, sobre todo grandes prestadores de servicios y empresas de producción masiva. Bien, te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Tu última reflexión que puedes darle o la consideración que le puedes dar a los contribuyentes que van a hacer en los próximos días su declaración de impuestos. Bueno, la realidad es que existe una exoneración de 32.000 unidades tributarias. Todo aquel que haya percibido durante el ejercicio 2017, siendo asalariado 1.000 unidades tributarias o siendo por cuenta propia, tener su negocio propio más de 1.500, está en la obligación. Les doy el consejo que sí declaren y aprovechen la exoneración, por cuanto si no lo hacen y los reparan, posteriormente no les van a reconocer la exoneración como se ve del propio decreto del presidente de la República. Esta formalidad no cuesta nada y bueno, háganlo lo antes posible antes que el sistema del CENIAT se vea abarrotado como ocurre en la